We offered Francis a deal that would have made him the highest paid heavyweight in the history of the company, more than Lesnar, more than anybody, and he turned the deal down. If you don't want to be here, you don't have to be here. I think Francis is in a place right now where he doesn't want to take a lot of risk. Feels like he's in a good position where he could fight lesser opponents and make more money. We're gonna let him do that. We're gonna release him from his contract. We're gonna give up our right to match, and he can go wherever he wants and do whatever he wants. Bueno lo que sucedió este fin de semana, la cantidad de información que salió, y lastimosamente esta semana no voy a tener tanto tiempo, voy a estar de vacaciones y les comento que voy a estar presente en el UFC 283 y quizás le haga algún directo que otro ese día, ese sábado, pero esta semana les traeré simplemente 3 videos y uno de ellos es el caso de Francis Ngannou, que no pude hacerles aún un video y bueno, ahora les traigo el video acerca de qué carajos pasó con Francis Ngannou. ¿Será que esto es mejor o peor para él? Así que vayamos al tema. Yo personalmente creo que esto para Francis Ngannou es un paso arriesgado, pero es un paso que él estaba buscando hace mucho tiempo. Como bien sabrán, Francis Ngannou ha estado más de un año ya reclamando a la UFC, pidiendo más dinero, pidiendo mejores contratos, pidiendo mejores cosas. Lo que dice acá Dana White es que el contrato que le iban a ofrecer a Francis Ngannou era el contrato más grande de la historia del peso pesado. Estamos hablando de palabras mayores cuando hablamos de este tipo de cosas, más que Brock Lesnar. Es una locura que le hayan ofrecido algo así y viendo que él tampoco es un campeón que venda muchísimo, porque la gente ya se está empezando a cansar del tema de su lesión, del tema de que aún no pelea, del tema de que está ahí en duda. Y yo creo que él ya no es que esté lesionado, sino que él estaba tratando de conseguir esto que consiguió, que era que la UFC lo saque de alguna forma. Y en este caso, él le ganó la pulseada a la UFC. Le ganó la pulseada porque estuvo mucho tiempo sin pelear, estancó completamente la división. Y la UFC no puede tener una división tan importante como la de los pesos pesados parada. La división de los pesos pesados debería de ser la división más llamativa porque tiene a los bicharracos más grandes, que tiene a los tipos más fuertes, a los tipos más complicados, más jodidos del mundo en esa división. Y Francis Ngannou evidentemente era uno de ellos, sin duda alguna. Francis Ngannou es un tipo que daba miedo, literalmente daba miedo enfrentar a Francis Ngannou, y el que diga que no, evidentemente está mintiendo. Y yo le mencioné en un video que hice hace poco que yo no creía que Francis Ngannou iba a salir de la UFC, que me parecía algo muy loco, muy extremo, muy exagerado, pero finalmente es que fue así. Finalmente la UFC decidió liberar a Francis Ngannou porque era un peleador muy complicado con el cual tratar. Era muy difícil llegar a un acuerdo y según Dana White le ofrecieron el contrato más grande y no aceptó. Y ahora lo que quiero ver es si esto verdaderamente puede ser mejor o peor para él. Si va a firmar con PFL, si va a pelear en boxeo. Yo lo que creo que hará es que peleará en boxeo. Peleará probablemente contra Tyson Fury en 2023 o 2024, seguramente. Esa pelea yo creo que sería una pelea que le dé mucho más dinero que cualquier otra pelea o cualquier otro contrato que le ofrezcan. Yo personalmente creo que sí, porque es que la UFC no paga mucho. Yo con esto no estoy pidiendo que la UFC se endeude para pagarle a un peleador. No, para nada. Pero yo creo que deberían de subir los precios porque cada vez hay más competencia. Vimos lo de PFL, por ejemplo, que PFL ahora va a dar contratos millonarios, que va a dar sumas multimillonarias a peleadores. Le está metiendo cada vez más presión a la UFC con esto. Le está metiendo más presión y el caso número 1 ahora es el de Francis Ngannou. Ese va a ser el caso insignia para que los demás peleadores decidan si seguir o no en la UFC. Yo personalmente creo eso, creo que Francis Ngannou tomó una decisión arriesgada porque es arriesgado dejar un contrato tan seguro y tan fijo como el de la UFC, en el cual tienes 3 peleas prácticamente, en general, esos son los contratos, tienes 3 peleas al año y haces un buen dinero, y siendo Francis Ngannou, siendo campeón y siendo el tipo más jodido del mundo, porque ese es el marketing que le dan, brother, habrías ganado buen dinero. Entonces, no aceptaste eso, tomaste el paso arriesgado, pero te estás arriesgando en pos a cobrar más boxeando una sola vez contra un solo peleador, no como la UFC que tiene que pelear en 8 o 6 peleas y tiene que ser una locura la cantidad de dinero que te paguen para igualar en la del boxeo. O sea, es muy difícil llegar a esos números del boxeo, muy difícil, porque en el boxeo hay muchas más marcas, hay
política incluso metida, o sea, es muy diferente a lo de la UFC. La UFC es una entidad privada e independiente. Evidentemente es más complicado ganar más dinero. Y yo en la vida creo que el que no arriesga no gana a veces. Entonces, él tomó un riesgo en pos a su beneficio económico y él ahora va a buscar seguramente una pelea de boxeo o un buen y gran contrato con la PFL, porque si él llega a firmar con la PFL, va a ser el peleador mejor pagado de la historia probablemente de las promotoras externas a la UFC. Para mí va a ser así si es que él firma con la PFL. Por el otro lado, imagínense una pelea con Tyson Fury, lo que generaría. O sea, para mí, lo que va a hacer Francis Ngannou ahora, la decisión, el siguiente paso que tiene que tomar es muy importante para no quedar en el olvido, porque él saliendo de la UFC puede quedar en el olvido, totalmente en el olvido. El problema no precisamente es quedar en el olvido, sino que su próximo paso, el siguiente paso que él tome, sea importante y sea llamativo para que, a la redundancia, llame la atención y se pueda ganar mucho dinero con eso. Es decir, si él va a pelear a PFL, no creo que genere tanto dinero como peleando contra Tyson Fury en esa pelea que tanta gente quiere ver. A eso es a lo que me refiero. La UFC no torció el brazo con el tema del boxeo. La UFC no quería hacer esto porque si le dan esa opción a Francis Ngannou, los demás campeones van a decir, che, ¿y por qué yo no? Y se le va a armar un quilombo de la UFC. Entonces, la UFC solamente hizo esa excepción con Conor, le salió bien, pero es complicado hacer ese crossover, es complicado, cuesta mucho dinero. Mucho dinero, y hacer con Francis Ngannou eso quizá a la UFC no le hubiese sido tan rentable. Por eso es que ellos no tomaron esa decisión y por eso es que ahora dijeron, ¿sabes qué, brother? Anda a hacer lo que querés, deja de romperme las pelotas y anda a hacer la pelea que querés. ¡Ya basta, Freezer! Eso es lo que le dijeron finalmente a Francis Ngannou y yo personalmente creo que está bien, o sea, es una pena por la UFC porque a mí me hubiese encantado, o sea, les dije, me hubiese encantado haber tenido Jon Jones contra Francis Ngannou. Creo que es la pelea que más esperábamos mucho tiempo. O sea, en muchísimo tiempo yo no he visto una pelea que se espere tanto como esta. Es una al nivel de Conor contra Khabib antes de que se haga la pelea. Se pedía y se pedía y se pedía esa pelea. O es una pelea como la de Khabib contra Tony Ferguson. O peleas así, peleas muy locas de dos peleadores que, brother, iban a chocar en el octágono y iba a ser un peleón seguramente. Tenemos a un tipo noqueador. Tenemos por el otro lado al GOAT, al mejor de todos los tiempos. O sea, no había por dónde no venderlo. Iba a ser un éxito en ventas. Iba a ser una pelea que llame demasiado la atención y lastimosamente nos perdimos de un peleón. Por eso les digo, por esta parte, por la parte deportiva, es completamente una pérdida. Es una pérdida brutal para la UFC, para la MMA y para todo lo demás. Pero desde lo económico es excelente para Francis Ngannou y mis aplausos porque decidió seguir su instinto, que es, brother, si no me van a pagar lo que yo quiero, yo me voy. Y es así de sencillo. Y la UFC finalmente torció el brazo con esto. No pudo aguantarle la pulsada a Francis Ngannou, que hacía tiempo, porque hacía mucho tiempo y decía que estaba lesionado. Y la UFC no puede hacer nada si él está diciendo que él está lesionado. Así que yo finalmente te pido que me dejes en los comentarios tu opinión acerca de esto, acerca de qué crees sobre lo de Francis Ngannou. Te pido que te suscribas, que le des like, que le das la campanita. Un saludo y hasta la próxima, gente.